Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, bendiciones. Bueno, hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestro estudio bíblico, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, pero bueno, se los recuerdo que todos los videos están en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Hicimos hace ya unas cuantas semanas que venimos hablando de algunas personas de la Biblia que figuran en la Biblia que nos dejan una enseñanza, ¿sí? Así que bueno, si no pudiste ver los anteriores o si te faltó alguno, bueno, todo queda en el canal de YouTube o nos podés pedir a nosotros y te lo reenviamos, ¿sí? Para que lo puedas mirar. Hicimos un recorrido, creo que por los más importantes o los más destacados, o los que, bueno, consideramos que nos podían dejar una enseñanza así bien para nosotros, para este tiempo. La semana pasada yo les hablé de Jezabel. Como ella hemos hablado de algunos que no nos dieron un buen ejemplo, pero que también los pusimos para que nosotros podamos entender que, bueno, Dios plasmó ahí en su palabra lo bueno y lo malo, para que nosotros de todo igual aprendamos, ¿sí? Así que les había hablado de Jezabel la semana pasada y esta semana no les voy a hablar de Elías, que les había dicho que les íbamos a hablar de Elías, lo vamos a dejar para el final, que es el último, la semana que viene. A Elías lo dejamos para lo último. Les voy a hablar ahora de una persona que también es conocida, creo que la mayoría habrá escuchado hablar de él. Siempre se predica de algún modo o se lo nombra. Está en el Antiguo Testamento su historia, y esta persona es Job, ¿sí? Job. El libro de Job está, bueno, digamos que sí, antes de los Salmos, ahí no muy a la mitad, sino más tirando para el lado del principio, ¿sí? En la Biblia. Y es una historia que creo que todos de un modo u otro nos vemos reflejados ahí, ¿no? Así que bueno, hoy quiero, primero y principal voy a leerte un poco de lo que dice la palabra en el primer capítulo. No quiero leerte demasiado porque no quiero que estemos solamente leyendo, vamos a ir a profundizar un poco, pero sí o sí tenemos que leer un poquito de la historia. Esta historia a mí me encanta porque con el capítulo 1 y 2 creo que se podría hacer una película, así, o una miniserie, porque es impresionante todo lo que Dios permite que veamos a través de la lectura en estos capítulos, en el 1 y el 2 de Job, ¿sí? Así que bueno, vamos ahí a leer entonces Job capítulo 1. Dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Así que, como primera cosita para decir, como primer punto, un hombre sin problemas, un hombre considerado por Dios como íntegro e intachable. Así que, nada, maravilloso, ¿no? Esa era la vida de él y encima rico. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual en Job. Así que además de todo lo que dijimos, era un hombre que oraba por sus hijos, que se preocupaba de que ellos pudieran agradar a Dios, ¿sí? Un papá que ora por sus hijos y bueno, es lo mejor que puede hacer, ¿sí? Dice el versículo 6: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios.
Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Wow. Así, sin palabras realmente, que después de todo eso, este hombre no haya culpado a Dios. Y bueno, hoy es para destacar, ¿sí? Porque por lo general, cuando nos pasan cosas malas, empezamos a preguntar por qué y necesitamos un culpable. Y cuando eso que nos pasa no tiene una explicación muy lógica, o no le encontramos, ¿no?, el hilo de cómo se fue dando todo hasta llegar ahí y tener al culpable de la situación, que puedo ser yo, puede ser otro, pero cuando eso no pasa, el primer culpable y el que se lleva todas las fichas para ser el culpable de nuestros males es Dios. O me van a decir que nunca han culpado a Dios de algo, al menos con un pensamiento. No me digan eso porque no les creo. De alguna manera o de otra, en momentos muy difíciles les hablo, Acá tenemos a un hombre, como les contaba al principio, que tenía todo, absolutamente. No le faltaba nada. Hijos, hijas, su esposa, sus riquezas, bien considerado por la sociedad, íntegro, dice acá la palabra, y de golpe un mensajero tras otro trayéndole todas las malas noticias. De su riqueza no quedó una oveja siquiera, nada. De ser rico pasó a no tener un centavo de la noche a la mañana, y no solo eso, sino que todos sus hijos e hijas habían muerto, de golpe, así, en un abrir y cerrar de ojos. Y la palabra acá me dice que este hombre en ningún momento culpó a Dios. Pero eso no es todo, porque se ve que Satanás no se quedó muy conforme, y en el capítulo 2, que no se los voy a leer para no estar leyendo tanto, Satanás no se queda conforme. Entonces le dice: está bien, pero toca su vida, le dice a Dios, a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces Dios le dice: está bien, haz lo que quieras, pero no vas a quitarle la vida. Eso no te lo voy a permitir, lo dejas vivo. Bien, entonces dice acá la palabra que Satanás dice que salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza a los pies. Era como una especie de sarna que no sabías ya con qué rascarte de la picazón terrible que este hombre tenía desde la cabeza
hasta la planta de los pies. Y incluso su esposa, qué terrible esto, ¿no? Le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él, por supuesto, contradice lo que ella dice, ¿no? Porque le dice, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Esto es tremendo para mí, que yo me lo pongo a pensar y es impresionante poder lograr esto. Que a pesar de todo lo que te está pasando, no maldigas a Dios, no lo hagas culpable de tus males, no digas nada incorrecto y encima sigas adorando, como decía acá la palabra. Así que voy a leerte acá un poquito lo que la Biblia de estudio nos dice. Tenía que leerles esto al principio porque, necesitamos conocer un poquito la historia o memorizarla, recordarla, digamos, ¿sí? A los niños pequeños, recuerden que estamos usando la Biblia de estudio Diario Vivir, ¿sí? Para estos estudios. A los niños pequeños les encanta preguntar por qué. Para los adultos, esa misma pregunta puede resultarles una fuente de frustración. Los niños quieren saber acerca del mundo que los rodea. Los adultos quieren saber por qué sufren, ¿no? Tenemos las dos miradas diferentes. El mundo parece funcionar dentro de un sistema de causa y efecto. Sin embargo, hay causas que no producen los efectos esperados y hay ciertos efectos a los que no les podemos encontrar una causa clara, como hablábamos al principio, ¿no? Uno busca y busca, pero no le encuentra el hilo para decir, bueno, fue por esto, este fue el motivo, ¿no? Cuando comenzamos a leer acerca de Job, podríamos pensar que debido a su riqueza material y gran familia, disfrutaría de una vida muy feliz, ¿no? Si uno mira cómo era la vida de Job, no sé cuántos miles de camellos, de ovejas, de burros, de esto, del otro, campos por todos lados. Era un hombre riquísimo, íntegro, estaba bien visto por la sociedad, una familia enorme. Uno podría decir, bueno, un hombre feliz, listo, no le faltaba nada. Y encima que adoraba a Dios. Aunque así fue por un tiempo que tuvo esa felicidad, repentinamente perdió ambas y experimentó un dolor inconsolable. Los dos primeros capítulos que narran la desgracia de Job son difíciles de leer. Para las personas que ante el más pequeño problema son rápidas para preguntar por qué, la fidelidad de Job les parece increíble, ¿no? A veces estamos los que ante una pequeña cosita ya saltamos, que no sé, parece que se vino el mundo abajo. Claro, entonces uno dice, qué impresionante que este hombre no haya preguntado por qué me pasa todo esto. No hubo un solo por qué en estos dos capítulos que yo les leí, ¿sí? Sin embargo, a Job todavía le faltaba mucho que aprender y nosotros podemos aprender con él, por supuesto. Aunque ya se ha descubierto la cura para algunos dolores, continuamos viviendo en un mundo donde muchos sufren por diferentes motivos, ¿sí? Nuestro tiempo moderno, en donde todo es instantáneo, nos ha hecho perder la capacidad de esperar. Y Dios es un Dios que nos manda a esperar todo el tiempo. Así que bastante contrario al común de este mundo, ¿no? Queremos llegar a ser pacientes de un día para el otro, que la paciencia se me forme así enseguida, con una sola cosa mala que me pase, listo, se me tiene que formar la paciencia. Y en nuestro apuro no nos damos cuenta de tal contradicción. Claro, eso así es imposible. De todo lo que queremos de inmediato, el alivio del dolor encabeza nuestra lista. Seguramente todos opinarán igual que de todas las cosas que todos anhelamos que ocurran ya, y bueno, aliviar nuestro dolor creo que está primera en la lista, el dolor que sea, del tipo que sea, ¿eh? Queremos una cura instantánea para todo, desde un dolor de muela hasta las angustias del corazón. Job no esperaba respuestas inmediatas acerca de su intenso dolor físico y emocional. Sin embargo, lo que finalmente colmó su paciencia fue no saber por qué sufría. Yo no les voy a leer todo el libro de Job, pero después ustedes de a poquito pueden ir leyéndolo y van a ver que a medida que va pasando el tiempo en que Job está padeciendo todo lo que padece, recuerden hasta esta sarna que también tenía, claro, inevitablemente en algún momento empiezan las preguntas de por qué. Y él
intentó, esto es una opinión mía, pero intentó creo que por todos los medios de buscarle una respuesta y no tener que cuestionar a Dios. Pero claro, era tal el sufrimiento que eso terminó siendo inevitable. Entonces los por qué empezaron a venir también en la vida de Job. Cuando Job expresó su frustración, sus amigos estaban listos para responderle. Había ahí 3 amigos que habían ido a consolarlo, entre comillas, porque no sé si hicieron mucho de eso. Después Dios los reprende un poco porque no hablaron muy bien ni de Job ni de Dios, ¿no? Estos amigos. Y había un cuarto también por ahí. Creían que la ley de causa y efecto aplicaba a todas las expectativas de la gente. Su visión de la vida estaba reducida a que las cosas buenas le sucedían a la gente buena y las cosas malas a la gente mala. Imagínense, esto pensémoslo nosotros, cómo somos como amigos, ¿no? Cuando tenemos un amigo que está con un problema. Si nosotros pensamos que lo bueno le pasa al bueno y lo malo le pasa al malo, a tu amigo le pasa algo malo y entonces ¿qué hay que pensar? Claro, acá esto es lo que estaba pasando con estos amigos. Era tal el sufrimiento de Job y encima tener a sus amigos que le terminaron diciendo, y bueno, algo habrás hecho para merecer todo esto, ¿no? Eso también que nos pueda hacer reflexionar también a nosotros en cómo somos como amigos. Un amigo tiene que ser ese lugar de descanso. Y si bien los amigos, tenemos que decir la verdad, para eso somos amigos, pero también creo que es necesaria la empatía y el ponerse en lugar del otro. A veces acompañar momentos de sufrimiento, nada más que con estar callado, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, dice acá la Biblia, pensaban que lo mejor que podían hacer por Job era ayudarlo a confesar su pecado. Fíjense, ¿no? Pobre hombre. Y admitir que él mismo había originado su sufrimiento. En realidad, Job tenía una perspectiva de la vida similar a la de sus amigos, ¿sí? Lo que no podía comprender era por qué sufría tanto cuando estaba seguro de que no había hecho nada para merecer tal castigo. Eliú, el último de sus amigos que habló, le ofreció otra razón para explicar su condición. Este fue el único que no le habló como diciendo algo hiciste si estás así tan mal, ¿no? Eliú le dijo que tal vez Dios permitía que sufriera para purificarlo, pero sus palabras no sirvieron de mucho. Finalmente, cuando Dios habló con Job, no le dio una respuesta directa. En cambio, enfatizó que era mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. Esto también es bastante bravo de pensar, porque Dios en un momento le habla a Job, ya cuando Job había empezado a cuestionarlo a Dios, como no le encontraba la vuelta de por qué estaba padeciendo todo esto y eso le estaba afectando, el no saber por qué, empezaron algunos cuestionamientos, ¿no? Con Dios. Bueno, las respuestas de Dios son impresionantes. Yo la verdad no quisiera estar en el lugar de Job y que Dios me hable de esa manera. Ahora le voy a leer alguna cosita de lo que dice ahí, pero claro, Dios no le da una respuesta. O sea, Dios no le dice lo que Job esperaba escuchar. ¿Por qué estaba sufriendo? La verdad que no le dijo eso. Como les decía recién, enfatizó en que era mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. Ahí se enfocó Dios en lo que le dijo. Conoceme a mí, preocupate por conocerme a mí, no en conocer por qué te está pasando todo eso. Porque con conocer por qué, sinceramente, no va a cambiar nada. Ahora, si me conoces a mí, le dijo Dios, y bueno, seguramente cambie tu manera de sobrellevar todo esto que pasa. Acá, me había perdido. A menudo sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones y decisiones. La disposición de Job para arrepentirse y confesar lo que sabía que había hecho mal es una buena pauta para nosotros, ¿no? Confesar que, bueno, sí, tal vez hay cosas que he hecho mal. Hay ocasiones cuando el sufrimiento puede ser para capacitarnos para servir a los demás. Otras veces es un ataque de Satanás y otras veces simplemente no sabemos por qué sufrimos, por qué pasan las cosas que pasan. Sean cuales sean las circunstancias, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios aunque no obtengamos respuestas a nuestras preguntas?
ese es el punto, y sé que es muy difícil, porque a veces pasan cosas muy dolorosas, muy difíciles, y como son tan difíciles y producen tanto dolor, uno necesitaría saber por qué ocurrió. Pero la verdad, hermanos, es que el saber por qué no va a calmar tu dolor. El saber por qué te pasa lo que te pasa no va a hacer que te sientas mejor. Tal vez hasta va a ser peor si supieras el motivo. Por ahí hasta sería peor. Así que pienso que como le ocurrió a Job, él al final dijo: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. En otras traducciones dice: conocía de ti, Señor, lo que me habían contado, pero ahora te conozco. Y eso hizo que todo ese dolor de Job pudiera estar depositado en ese Dios al que él estaba conociendo ahí, en medio de su dolor. Y por supuesto Dios después restauró y le devolvió el doble de todo lo que él tenía. Pero si no hubiese sido por ese sufrimiento, Dios no hubiese conocido a Dios de verdad jamás. Jamás. Por eso a veces enfocarnos en los por qué no es demasiado productivo, no nos va a ayudar y no nos va a aliviar el dolor. Pero enfocarnos en los para qué, sí. En acercarnos a Dios, sí. Te puedo garantizar que vas a salir completamente diferente de ese dolor. Y que vas a salir, eso seguro, porque te vas a estar acercando a Dios, que es tu sanador. Amén. Y quiero leerte acá algunos datos que damos siempre de estas personas que leemos, las fortalezas y logros. Era un hombre de fe, Job, de paciencia y de resistencia. Era conocido como una persona generosa y bondadosa, era muy rico. Tenía, podemos nombrar alguna debilidad, ¿sí? O un error de él, de su vida, que permitió que su deseo de saber por qué sufría lo agobiara y lo llevara a cuestionar a Dios. Por eso también, ojo con tantos por qué, ¿sí? Porque pienso que también ahí Satanás puede aprovechar para empezar a sembrar dudas y pensamientos incorrectos. Lecciones de su vida que podemos sacar. Conocer a Dios es mejor que conocer las respuestas. Dios no es caprichoso ni indiferente, eso tenelo por seguro que no es indiferente. Sufrir no siempre es castigo, ¿sí? Y unos datos generales. Uz era la tierra, el lugar en donde transcurre, ¿sí?, la historia de Job. Era un hombre adinerado, propietario de tierras y animales. Tenía su esposa, sus hijos. Y hay un versículo clave, que podríamos decir clave, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11, ¿sí? Ahí Santiago lo nombra a Job así como al pasar para dar un ejemplo, ¿sí? Pero vamos a ponerlos como versículos clave. Dice así, Santiago 5, 10 y 11: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. Y te quiero leer justamente esto que decíamos, este final de Job. Te voy a leer primero una primera respuesta de Dios a Job. Esperen que lo encuentre. Es bastante largo lo que Dios le dice a Job. Es como que Dios lo dejó hablar, ¿no? Dejó ahí que pobre, bueno, se saque toda la bronca por todo lo que le pasaba, pero Dios después le contestó y ahí vino lo bravo, ¿no? Le dijo en el capítulo 38 de Job: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto.
¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Y así, por varios capítulos, Dios le dice a Job, o sea, diferentes cosas como para decir, a ver, vos que sabes tanto, claro, ¿dónde estaba cuando yo, que soy el creador, hice todo esto? Él había empezado a cuestionar a Dios en medio de su dolor, por supuesto, y es en algún punto válido o lógico, vamos a decirlo, pero tenemos que aprender de esto que Dios no es indiferente a tu dolor, amén, no lo es. Entonces, fíjense como en el final, ¿no?, de la historia, cuando ya Job le responde al Señor en el capítulo 42, le dice, sé que todo lo puedes, le dice Job a Dios, y que nadie puede detenerte. Tú me preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando Dios ve ese corazón humillado, arrepentido, reconociendo que es Dios todopoderoso, soberano, en medio de su dolor, sigue siendo soberano y sigue teniendo el control, ¿cómo Dios no va a hacer algo? Entonces, Dios, por supuesto, restaura por completo toda la condición de Job, física, emocional, mental, toda su situación económica, vuelve a tener más hijos, ¿sí? También. Eso sí no le da el doble porque, bueno, los primeros que habían fallecido, los primeros 10 estarán en el cielo esperándolo. El día que Dios se lo haya llevado a Job, seguro se haya encontrado con ellos ahí. Pero vuelve Dios a restaurar y ya Job no pasa a ser un hombre que oraba por sus hijos por temor de que hicieran algo malo y que Dios castigara y no sé qué hiciera. No, empezó a ser un hombre que empezó a caminar con Dios. Caminaba con ese Dios que conocía y que sabía que por más que le tocara sufrir otra vez, ahí iba a estar Dios acompañando, apoyando, cubriendo y restaurando cuando deba hacerlo. Amén. Así que hoy quiero hacer una pequeña oración porque sé que personas que sufren, hoy hay muchos, por diferentes motivos, pero que esta palabra pueda ayudarnos a tomar esa confianza y tener esa seguridad de que Dios está con nosotros y no es indiferente a nuestro dolor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este día, por tu palabra, Señor, que sabemos que tú traes siempre la palabra justa en el momento justo. Gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos. Te pido, Dios, por cada persona que esté escuchando este mensaje, aquellos que están sufriendo en diferentes áreas, sea la que sea, que tú estés, Señor, cubriendo, apoyándolos, Señor, que ellos puedan sentir tu mano de protección, tu mano de cuidado, Señor, ahí con ellos, a su lado. Padre, que en todo nuestro corazón esté esa seguridad de que tú no eres indiferente a nuestro dolor, que tú estás ahí, Señor, y que siempre estarás. Gracias, bendito Dios. Te damos toda la gloria, te honramos, te adoramos, Señor, y cubrimos a cada familia con la sangre de Jesucristo, sabiendo que el control de todo siempre lo tienes tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue también para mí. Y bueno, si Dios quiere y está todo bien con el clima, seguro nos vamos a estar encontrando el sábado en la célula a las 4 de la tarde con las mujeres y el domingo también 4 de la tarde para la reunión. Dios los bendiga y que tengan una linda semana.